Historia de la Sociedad Espiritista Francisco Javier. En sus orígenes, denominada la Unión de los Cuatro Hermanos. Fundada el 15 de julio de 1923, bajo la guía y protección de Francisco Javier. Fundadores: Plácido Bernardo Cuesta Juan Gorena, Pilar Isturiz de Cuesta, Gregorio Cuesta Isturiz, Deogracia Cuesta Isturiz de Aguilar. Hablaban una tarde Miguel Ángel Aguilar y la hermana Pilar Ofelia sobre los verdaderos comienzos de esta historia y concordaron en que el inicio, el germen latente, estaba en la relación de Pilar Isturiz de Cuesta, nuestra querida abuelita Pilar, y Francisco Javier, guía espiritual de la institución. Esta relación se remontaba a muchas vidas anteriores, donde por lo menos habían compartido 5 encarnaciones juntos, en donde la relación de profundo amor y respeto entre ambos había llegado hasta la última encarnación de la abuelita Pilar. La abuela Pilar, como cariñosamente la llamamos desde siempre, nació en España, en Arbaidevilla, al pie de los Pirineos, cercano a Pamplona, capital de la provincia vasca de Navarra, un viernes 12 de octubre de 1860. Ese día, según relataba la propia Pilar, se presentaba gris y frío, con una persistente nevisca que se acentuaba en las cumbres nevadas de los Pirineos. No obstante ellos, los lugareños, se preparaban para festejar el descubrimiento de América con un Te Deum en homenaje a todos los vascos que habían partido hacia aquellas tierras en pos de un futuro promisorio. Era una niña robusta y hermosa de cabellos rubios, cuyos padres eran Tomás Isturiz y Martina Garayoa. Pasaron los años y esa hermosa beba se convirtió en adolescente de 12 años que, humilde y amorosa, se prodigaba solícita a todos los que la rodeaban. Y es en ese ámbito de amor y cariño donde se le produce la primera manifestación mediúmnica. Una tarde se le apareció entre sus manos una reluciente manzana que Pilar miró con asombro. Cuando se recuperó de su sorpresa, corrió a mostrársela a su mamá, doña Martina, quien la miró confundida, pues lo curioso de esta situación era que en toda Europa, y por supuesto en España, no era época de manzanas. ¿De dónde la había sacado? Esto mismo le preguntó a su hija, a lo que Pilar respondió que no la había sacado de ningún lado. Martina insistió ante su hija. Entonces, ¿quién se la había dado? Y la jovencita, con total inocencia y sinceridad, respondió que nadie. Viendo el cariz que tomaba la conversación, su mamá le comenzó a explicar a Pilar que ya era mayorcita y que nunca había mentido, que cómo podía seguir diciendo que nadie se la había dado si había aparecido en sus manos. Doña Martina comprendió mal este fenómeno, denominado aporte. Se santiguó y, pensando que la manzana estaba embrujada, ordenó su destrucción. Pilar tenía otras hermanas, entre ellas Josefa, que se había casado con Plácido Bernardo Cuesta y vivían ya en Buenos Aires con sus hijos. Josefa fallece en 1874 durante la epidemia de viruela, y es aquí donde ocurre otro hecho significativo en la vida de Pilar. Sueña con su hermana fallecida, quien le ruega que viaje a Buenos Aires, se case con Bernardo
y se haga cargo de su familia. Pilar no lo duda y, teniendo solo 15 años, viaja con su mamá, Martina, y su otra hermana, Felipa, en febrero de 1876 hacia Buenos Aires, arribando en marzo del mismo año. Pilar, de 16 años, y Bernardo, de 33, se casan en 1876. Esta historia continúa en la carpintería y ebanistería de Bernardo, ubicada en la calle Piedad 130, siendo una de las principales por aquel año 1877. Justamente ese año, el 9 de febrero, se fundaba la Sociedad Constancia y se verá la relación de este hecho con la historia de la sociedad. Cierta vez, uno de los empleados de Bernardo le pidió si le podía construir una mesa circular de 3 patas, aclarándole que en realidad no era para él, sino para la Sociedad Constancia. Bernardo le inquirió para qué la precisaban, a lo que respondió que por intermedio de ella se comunicaban los espíritus. Don Bernardo nunca había oído hablar de los espíritus. El tema le interesó y mantuvo una larga y amena conversación con su empleado, quien ya era socio de Constancia. La mesa fue construida y llevada a dicha sociedad. Al poco tiempo, el mismo empleado le pidió otra mesa, que fuera más fuerte, ya que la primera se había roto. Don Bernardo, entonces, construyó una mesa nueva con sus propias manos y, como su interés por los espíritus se había intensificado, le pidió a su empleado que lo llevara a una de esas reuniones. Para ello, fue consultado el presidente de Constancia, don Ángel Scarnicchia, de quien luego fue muy amigo. Así se hizo socio de Constancia. Al mismo tiempo, había relatado a su esposa Pilar estas nuevas ideas que ella aceptaba de buen grado. Todo lo que iba aprendiendo en Constancia, él se lo iba enseñando a su esposa, quien lo esperaba despierta, mientras su numerosa familia dormía. Fueron pasando los años y al hermano Bernardo le sobrevino una enfermedad que lo postró y ya no pudo concurrir más a su querida Constancia. Sin embargo, su esposa Pilar, médium espontánea, incorporaba al guía espiritual Francisco Javier, por lo que se formó a su alrededor un pequeño círculo familiar donde se comenzó a trabajar a nivel espiritual. Con el tiempo, el círculo se fue agrandando y el guía espiritual Francisco Javier le da el nombre de la Unión de los Cuatro Hermanos y en comunicación fundamenta tal decisión, diciendo que estos hermanos son Bernardo Cuesta Juan Gorena, la médium Pilar Isturiz de Cuesta, Gregorio Cuesta, hijo de los anteriores y en ese momento presidente de la institución, y Deogracias Cuesta de Aguilar, Aide, hija menor. Luego, el guía Francisco Javier se refirió al resto de los socios nombrando como primera auxiliadora de la caridad a María Labat de Legarreta y segunda hermana auxiliadora de la caridad a Amalia Rodríguez de Morán. Allá por el año 1921, se decide la compra del terreno en donde funciona la sociedad actualmente, o sea, Avenida Honorio Pueyrredón 1283. Comienza la construcción y finaliza poco antes del 15 de julio de 1923, fecha en que se da nacimiento a la entidad con el siguiente cronograma de actividades. Martes, estudio y desarrollo mediúmnico. Jueves y sábados, sesión mediúmnica. El 6 de enero de 1945
fallece la hermana Pilar Istúriz de Cuesta a los 85 años de edad, cumpliendo ampliamente con las alternativas de su encarnación. En 1946 fallece Gregorio Cuesta, presidente de la institución. Ocupa su lugar Luciano Cuesta, en ese momento vicepresidente. La señora Alcira Dávila Soto de Cuesta se encarga de dictar clases sobre la vida de Jesús de Nazaret, elaboradas en base al libro La vida de Jesús. Para ese entonces, la cantidad de hermanos que integraban la sociedad era muy reducida para seguir adelante. Se toma la decisión de editar un órgano difusor del ideal en la sociedad La Estrella del Progreso de la localidad de General Arenales, provincia de Buenos Aires, presidida por Rafael Reta. Esta sociedad era hermana de la nuestra y había sido fundada por Tomás Cuesta, hijo de Bernardo y Pilar, Nicolás Moner, Francisco Vega y Juana Herrero. Dicho órgano salía mensualmente y se llamaba La Luz del Mundo y era dirigido por la señora Isabel de Cuesta. Los desarrollos se siguieron realizando, pero no se obtenían resultados positivos. Y en vista de ello, el hermano Miguel Ángel Aguilar, secretario de la institución, decide desarrollar a su esposa, María Ofelia Cuesta, y a Amalia Vivot de Ubiñas, en el domicilio de esta última. Luego se agregarían María Luisa Vivot, Amalia Aide Cuesta, Juana Etelvina Cuesta, Jorge Mario Amadeo Videla y más tarde Sara Lidia Buquet y María Esther Cuesta. En la década del 50 se creó el taller de costura Amalia Domingo Soler con su propia protección espiritual, dedicado a la confección de prendas, alimentos y ayuda económica a los más necesitados, teniendo una gran participación Amalia Morán y María Esther Cuesta. En 1960, miembros de nuestra institución concurren a la Sociedad Espírita Justicia y Verdad en la localidad de Avellaneda por una invitación de su presidente, don Ramón Castro, y en ella se comunica el guía espiritual Francisco Javier, quien estimula a los hermanos a continuar con la obra iniciada, no flaquear ante las adversidades y poner todo el empeño en seguir adelante. Se continúa con los desarrollos con más entusiasmo y el 16 de noviembre de 1961, a través de Ofelia Cuesta de Aguilar, se comunica a la hermana Pilar dando la siguiente comunicación. Un profundo sentimiento me atrae hacia vosotros. No hay valla que pueda contener este caudal de progreso y de ternura. Unidos lucharemos y Dios nos alcanzará sus bendiciones. Mediante su gracia y en aras de un ferviente deseo, ¿cuántas cosas alcanzaremos? Cuidad los cimientos para que no falle la estructura de este grandioso edificio. Dios mío, te pedimos fuerza, inteligencia y voluntad para afrontar tan ardua lucha. Las legiones del bien colaboran con nosotros. Sed sinceros con vuestros pensamientos y sobre todo cuando de vosotros mismos se trate. Mantened vuestro corazón puro y generoso. Manteneos unidos. Continúan los desarrollos y se van sumando nuevos médiums, entre ellos Amalia Vivot de Ubiñas, Amalia Aide Cuesta, Jorge Amadeo Videla y Esther Cuesta. En la década del 70 se crea la agrupación juvenil Miguel Ángel Aguilar, acogiendo a todos los jóvenes de la institución, teniendo una activa participación en la Federación Espírita Juvenil Argentina, perteneciente a la Confederación Espírita Argentina. En la década del 80, bajo la dirección de Natalio Ceccarini y Sara Amadeo Videla, se crea el grupo de estudios Orión,
del que no solo participaban miembros de la institución, sino miembros de otras instituciones espíritas, dedicado a la investigación doctrinaria, culminando con la edición del libro La enfermedad. En la década del 90 se crea Arcoíris, agrupación con niños de la institución orientada a la formación espiritual de los más pequeños, también con una activa participación con otros grupos infantiles de otras instituciones. En el año 1973, por resolución del entonces Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, se comunica que en lo sucesivo en la institución ya no se podría seguir llamando la Unión de los Cuatro Hermanos, por lo que la hermana Amalia Cuesta propone llamarla Francisco Javier, que es aprobado por unanimidad en Asamblea General en octubre de aquel mismo año. Ese mismo año fallecía la presidenta Aide Cuesta de Aguilar y era nombrado en dicho cargo Miguel Ángel Aguilar. La refacción del primer piso del edificio ya había comenzado y todos trabajaban en lo que sabían hacer. Había muchísimo por hacer. Pero no se puede dejar de reconocer la tarea llevada a cabo por los hermanos Mario Amadeo Videla y Lucas Connena, culminando con la colocación de un techo parabólico, obra que finalizó en 1982. Mientras tanto continuaban las tareas espirituales. Desde 1973, Pilar Cuesta de Amadeo Videla se desempeñó como directora de sesiones hasta el año 2004 junto con Miguel Ángel Aguilar. Posteriormente se autorizó también a Juana Cuesta. En agosto de 1981, Pilar Ofelia Cuesta de Amadeo Videla es elegida presidente debido a sus muchos méritos y trabajo constante. Durante su gestión, se preparó como director de sesiones a César Maceo y a Analía Ruth Amadeo Videla de Nonis. Así llegamos al final de esta historia, intentando cumplir con el objetivo de bien y amor al prójimo que propusieron nuestros mayores, tratando de ser un refugio de paz y esclarecimiento de la inteligencia, con la responsabilidad de conservar intacto y al mismo tiempo engrandecer esta obra. Es por eso que a todos aquellos, sin excepción, que han pasado por nuestra institución, que han contribuido con su esfuerzo y determinación para dejarnos esta herencia, les agradecemos profundamente su legado, renovando el compromiso que asumiéramos antes de encarnar con nuestro guía espiritual, Francisco Javier.